Conexión. Todo lo que sucede en el deporte. En la pista, en la cancha, en el ring. Esto es En Conexión. Comenzamos En Conexión. ¿Qué tal amigos de En Conexión? Aquí estamos, ya saben, siempre, ¿no? Siempre con entrevistas, con reportajes y con todo lo que está en el panorama deportivo. Hoy tenemos una entrevista muy interesante, así que gracias por acompañarnos. Recuerden suscribirse al canal, vamos a tener muchas sorpresas. Así que, mi estimado Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Una tarde calurosa, un poquito diría yo aquí en la ciudad, pero pues bastante contento de esta entrevista, de una leyenda en todas las palabras, ¿no? Tanto en Paraguay como en el fútbol mexicano, con un equipo de los 4 grandes y allá pues con uno de los equipos más campeones. Así es, Luis, lo presentamos, el profesor Carlos Jara Zaguer, leyenda de Cruz Azul, leyenda en Paraguay, y pues qué gusto que nos pueda acompañar. ¿Cómo le va, profe? Hola, buenas tardes, Javier, buenas tardes, Luis. Cordial saludo para todos y encantadísimo de estar con ustedes charlando de lo que nos gusta tanto, que es el fútbol. Y me pongo a las órdenes para empezar esta charla. Esta charla amistosa más que entrevista. Y sí, pues varios temas que hay que tocar, que son interesantes de tocar: fútbol mexicano, fútbol de Paraguay. Y yo empezaría, Luis, espero por ahí tomar la palabra para la primera pregunta. Cruz Azul actual, a esta generación que ya logró quitarse algunos fantasmas, pero que necesita como quien dice estabilizarse, ¿no? En algún momento usted fue parte de un Cruz Azul muy ganador, aquel Cruz Azul de los 70, ¿no? Bueno, la verdad que voy a pecar un poquito de atrevimiento, así por ahí empiezo a detallar, porque no estoy en el seno. He visto muchas cosas que sucedió en Cruz Azul. De lejos estoy siguiendo que hace tiempo también que estaban sin título, llegó Juan y consiguieron el título tan anhelado también que era, y de repente vuelve a salir Juan. La verdad que yo estoy un poquito desconcertado qué está pasando, porque a nivel directivo, a nivel jugadores y muchas cosas está sucediendo, cosas que nunca sucedió, al menos con nosotros en la época dorada, podríamos decir, desde Cruz Azul. Las contrataciones mismas ya se programaba un año antes, meses antes, se le seguía, se le buscaba, o sea, se le estudiaba bien al futuro refuerzo, y en fin, se tenía que llenar varios requisitos para ser contratado en Cruz Azul. Y yo lo viví yo eso, porque yo, sin darme cuenta, aquí en Paraguay estaba un Beto Díaz, que fue gerente deportivo, algo así en Cruz Azul en mi tiempo. Estuvo 8 días mirándome qué comportamiento tenía yo en la vida privada y en el entrenamiento, preguntando en el club mismo. De repente preguntaba el comportamiento mío, ¿verdad? Y después me comentó todo, que él sacó todas las conclusiones y mandó ese informe a la comisión directiva, y no tardó, en 3-4 días yo estaba firmando contrato cuando me fui. Cuando me hablaron, en 3-4 días ya estaba firmando, y me extrañó un poquito. Después me dijeron, no, te estudiamos 8 días antes, Beto Díaz estuvo contigo, sabía qué hora llegabas de la práctica, qué hacías después de la práctica, qué horas dormía, qué horas te levantabas. Un montón de cosas me sacaron, y dije yo, ¿será? Y yo nunca me di cuenta que estaban siguiéndome a Brescio. Pero cuando vimos que tenía un comportamiento muy tranquilo, y tu rendimiento era muy parejo también en el club, tu compañerismo era bastante solidario, entonces todas esas cosas consiguieron para ser contratado, al menos en mi contratación. Y así sucesivamente pasaron con Marín, con Quintano, con Eladio y con la gente que, por eso generalmente el Cruz Azul no se equivocaba mucho, no se equivocaba tanto en las contrataciones de los extranjeros, y de los nacionales igual.
le era más fácil seguirle al jugador nacional. Entonces, yo pienso que ahí era una acertada de los directivos, que cosa que últimamente yo no estoy viendo eso. Cualquiera viene, le contratan con 2, 3 actuaciones buenas, ya tiene asegurada su contratación. En fin, son detalles que de repente uno dice, bueno, ¿qué estará pasando? Por eso no me quiero meter demasiado, pero yo explico más o menos un ejemplo doy de cómo fue la contratación mía. Y no fue así. Después yo estando ahí ya he visto también que le seguían con mucha anticipación al futuro refuerzo. Claro. Al profesor, me parecería que dentro de la afición de Cruz Azul y los seguidores, como si urge porque se fue Santiago, por poner un ejemplo, fue Santiago Jiménez a Europa, y es la urgencia de contratar un delantero, pero no había alguien en carpeta. A veces parecería eso con Cruz Azul, no lo sé ni mucho menos, no estoy adentro, pero parecería que la urgencia es de vamos por un delantero y al primer postor y al primero que lleve 4 goles, lo traemos y si funciona está bien, y si no lo prestamos a Peñarol en 6 meses, o si no lo prestamos a Chile otros 6 meses. Como que se ha perdido un poquito, no solo en Cruz Azul, ¿no? En general se ha perdido ese método, esas técnicas de contratación, ese visoreo que también lo tenía América en esas épocas, que prácticamente decía Panchito a todo, ¿no? A todo el continente, a visorear jugadores. Esa época que usted menciona de 70, bueno, todos son leyendas prácticamente. La afición de Cruz Azul se acuerda de todos esos nombres. Hoy, medianamente, yo desde mi punto de vista creo que Cruz Azul con los mexicanos es donde más o menos ha empezado a hacer el mismo trabajo que se hacía en ese entonces. Ahorita en jugadores jóvenes de selección, pero sí parecería que de repente para el jugador extranjero como que se toman malas decisiones. Y volviendo un poquito al pasado, profesor, pues cómo fue, pues sí, ese grupo, ¿no? De grandes leyendas, ¿no? Marín, Quintano, o sea, ¿cómo fue ese seno de Cruz Azul en cuanto a convivencia? Fue la verdad que fue excelente por la sencilla razón de que eran jugadores ya, todos jugadores consagrados, hechos, y vuelvo a repetir, la elección de valores es el secreto para el éxito en cualquier grupo, cualquier formación, cualquier equipo que quieras pretender algo. Yo creo que tienes que empezar con una excelente elección de valores, y Cruz Azul eso hacía. Yo recuerdo que Atlético de Madrid y Cruz Azul casi juntos llegaron las ofertas, y yo particularmente, la gente del Atlético de Madrid me decía que yo me iba por Luis Aragonés, porque yo era más joven que Luis se estaba retirando, y faltaba 2 años todavía para retirarse Luis Aragonés. En 2 años más se retiró. Pero yo me iba, si me contrataban era para estar pendiente ahí. Al salir Luis Aragonés yo entraba. Más o menos así me hicieron entender. Y Cruz Azul más o menos igual me dijo, Pulido está por cumplir su ciclo y queremos ya un sustituto. Y yo llegué a jugar con Pulido 2 años, imagínate. Yo llegué y jugamos juntos. Yo llegué a jugar, llegué en el 75, jugué con Héctor de compañero en la media cancha, y luego se fue al Jalisco, creo que él sí al Jalisco, y ahí se retiró. Pero te quiero comentar que ellos están mirando al salir fulano, el jugador que es el dueño del puesto, al cumplir ciclo ya tiene que tener un sustituto o una reserva esperando ahí. Y a mí me dijeron eso, me dijeron en Cruz Azul que yo tenía que irme a aclimatarme por la altura, y mientras yo me aclimataba, al salir Pulido yo tenía que entrar ahí. Entonces no tenía que poner ningún pretexto, porque de altura no me aclimaté todavía. Yo ya tenía que estar bien aclimatado para cuando salga Pulido. Y jugamos juntos, imagínate. Y yo por el Atlético de Madrid igual, iba a irme por Luis Aragonés. Él se retiraba y yo entraba. Pero eso significa que están los directivos bien metidos, y la familia Álvarez, por ejemplo, en don Guillermo, Billy, el licenciado Billy, Alfredo, toda esa gente estaban siempre muy, muy pendientes del equipo, muy pendientes del equipo. Te digo una cosa, yo en el 77 terminó el contrato conmigo, 75 firmé por 2 años, 77 se cumplía el contrato de 2 años. Y otra vez Atlético de Madrid y Zaragoza ya vino a pedir por mí ese año, 77.
y me dijo Billy, mira, papá dejó el equipo programado hasta el 83. Tal, es así que tal fecha, tal año tiene que salir fulano, mengano, se va saliendo ya la gente cumpliendo ciclos, y a mí me tocaba salir del Cruz Azul 83, si yo me quedaba ahí. Entonces hablamos bien, me dijo, el final, don Guillermo ya falleció, pero dejó programado el equipo y la fábrica hasta el 83. Imagínate cómo se adelantó a los hechos. Y sí, yo me quedé por muchas razones, por la familia, porque me trataron demasiado bien cuando llegué, y yo no podía cambiar nada, ninguna promesa de Atlético ni de Zaragoza, por algo que ya lo viví, entonces, como agradecimiento y todas esas cosas, yo seguí en Cruz Azul. Le dije a Billy, yo sigo acá. Y seguí hasta el 83, que me dieron la carta y elegí el rumbo que quieras, pero ya te damos la libertad. Entonces, son gente que programan y tienen todo programado. Por eso así nos fue. Cruz Azul en esa época era un equipo bastante respetado, bastante completito, porque los 4 extranjeros que éramos, era Miguel, Quintano, Eladio y yo, a veces Jitus Gómez también estaba ahí, era el 5º extranjero, pero en el DF no podían jugar los 5. No podíamos jugar los 5, entonces cuando salíamos de repente entraban Hijitus, pero los 4 extranjeros más los 7 mexicanos eran selección nacional. Los 7 mexicanos que estaban en el equipo eran seleccionados nacionales, y los 4 éramos, yo éramos de Paraguay, Quintano de Chile y Marín, por esas cosas que de repente Argentina no repatria, no lleva gente de afuera, pero todos sabemos lo que es Miguel Marín, lo que era Miguel Marín, el portero de primer nivel, el mejor que yo he visto en mi carrera. Una leyenda, Miguel Marín. Y sí, conocemos, ¿no? La capacidad y lo gran arquero que fue Miguel Marín. Profe, regresando, ahora yo me voy a venir, pero hacia la actualidad, con el equipo actual que tiene Cruz Azul, y precisamente un compatriota suyo, Ángel Romero. No sé si esta sería una pregunta un poco como a futuro. ¿Se estaría equivocando Cruz Azul si en estos momentos que se habla, que empieza a tener ofertas, no ha renovado con el equipo? Si lo deja salir, ¿se estaría equivocando el equipo con Ángel Romero y las cualidades que sabemos que tiene este futbolista? Y por eso digo yo que no quiero opinar mucho del seno, porque no sé, pero de que es un gran jugador, es un buen jugador. Él y su hermano Melissa es otro gran jugador también. Pero Cruz Azul siempre también miró un poco la persona, ¿verdad? Cómo es el comportamiento, cómo reacciona a las cosas que le va sucediendo. Y eso yo no sé si por ahí hay, a veces yo he visto gente muy capaz, pero como persona no llenó los requisitos, y don Guillermo no quería saber nada de esa gente. Vamos a perder el jugador, vamos a perder, no hay problema, pero mala persona mal comportamiento, no sé, un montón de cosas. Yo no sé cómo es, pero que lo que se ve en el campo es un excelente jugador que ojalá que se lleve bien con todo el mundo, que sea un referente importante en Cruz Azul, o no sé por qué no estarán queriendo renovarle, no sé, yo la verdad que no sé, no quiero opinar de eso. Claro. También está Boca, mi querido Javi, que ya sabemos la historia con Cruz Azul de toda la vida. Jugador que llega Cruz Azul, jugador que se quiere Boca, ¿no? Eso pasa hoy, mañana y pasado, y va a seguir pasando toda la vida. Y además la cuestión de que su hermano está claro, está en Boca. Entonces también por ahí, pero sí, es que llama la atención, ¿no? Que Cruz Azul todavía no termina por renovar a un futbolista como Romero, que parece que incluso en el técnico, pues es del gusto del técnico, finalmente, ¿no? Es del gusto de además está Escobar, otro compatriota del profesor, Escobar, un gran lateral. Yo creo que a Cruz Azul le faltaba ya un jugador de esa magnitud. Hoy juega de central por varias cuestiones, pero ya llegando Funes, yo creo que va a volver a su posición. Pero, por ejemplo,
Cruz Azul se tardó muchísimo tiempo para encontrar un lateral de esas condiciones y lo encontró en Escobar, lo trajo rápido y cuando pudo de Paraguay. La verdad es que sí hay ciertos jugadores, creo, en la institución, en Cruz Azul al menos, que del extranjero que han funcionado bastante bien, pero sí de repente por las prisas parecería que no terminan de cuajar del todo. Por eso es quizás lo raro y la pregunta de muchos aficionados de Cruz Azul, ¿por qué Romero no? Si normalmente es un tipo ecuánime, ha metido goles importantes, ¿no? Y ahora, profesor, yo quiero dar tantito un salto, te regresamos a Cruz Azul, pero quiero dar un salto a un equipo que también pues ha tenido títulos, pero también ha tenido muchas piedras en el camino y de repente, al menos para mí, que de repente sigo la Liga Paraguaya con algunos amigos a los cuales les mando saludo, pues armó, me parece, un gran plantel Cerro Porteño para poder pues triunfar de cierta manera, competir en competencias continentales y de repente no le salió del todo. Me parece que hubo jugadores con mucho, pues sí, nivel, estatus, jugadores que han estado en Europa y de repente no se consolidó este proyecto para esta temporada, ¿no, profesor? Sí, así es. Cerro, y muy parecido a Cruz Azul, muy parecido a Cruz Azul. A mí me tocó una época también muy buena la de Cerro Porteño. Me tocó en los 70, del año 70, que yo debuté en el 69, en la primera, y en el 70 ya estaba consolidado con el primer equipo, estábamos ya, en el 70 salimos campeón y perdiendo un solo partido, ¿verdad? Casi salimos campeón invicto, arrasamos, o sea, era una camada de jugadores que llegamos todos juntos, porque había una diferencia de una categoría nada más, cuando 6, 7 estaban jugando ya en una categoría superior, o sea, en la primera empezaron a jugar en la primera, nosotros también llegamos a la reserva y ya después nos alcanzamos todo ahí. En el 70 estuvimos ya un equipo muy respetado, muy bueno, muy ágil, muy vertical, muy goleador, en fin. Ese año se arrasó, por eso le llamaron, le bautizaron como el Ciclón Arrasa. Y salimos casi invicto, campeón 71 vino el campeonato y la enfermedad y quedamos segundo, pero no jugamos la final, perdimos. 70, no, ahí se consolidó un poquito, o sea, llegó la regañada o toda el estirón de oreja de todo, y ya 72, 73, 74 fuimos tricampeón. Pero era una camada que casi todos fueron al exterior, todos. Creo que 2, 3 nos salieron del país, pero la mayoría fueron un rato, regresaron, otros mucho más tiempo. En fin, a mí me tocó salir en el 75 después del Tri y estuve 8 años más o menos jugando en Cruz Azul. Ya después vine, me fui otra vez ya como técnico y estaba ahí en la organización y estuve 18 años en México, contando todos los dos viajes que hice, tanto como jugador como entrenador. Pero esa camada fue excelente, de Cerro fue excelente, salieron todos, Arrua, Osorio, me tocó en la historia del Cerro, nos tocó a nosotros, Arrua, a Osorio y a mí, Juvencio Osorio, Saturnino Arrua y yo, Carlos Jara, de ser la mejor media cancha de la historia del Cerro, considerado en los libros ahí, por un libro de oro que salió, fuimos considerados el mejor equipo de la década, de esa década, y la mejor media cancha de la historia de Cerro. A mí me tocó igual en Cruz Azul, con Mendizábal, Lugo y yo que estuvimos jugando, conseguimos 2 títulos también, fue una media cancha muy ágil, en donde estaban bien complementada todo, y también nos consideraron una media cancha muy fuerte, pero tuve la suerte de participar en dos grandes equipos, y siendo pieza importante también en esos 2 equipos. Entonces, todos éramos amigos, todos éramos profesionales 100%, y yo sostengo que cuando uno juega como amigo, es muy difícil ganarle a 11 amigos, que es mucho más fácil ganarle a 11 estrellas. Entonces, ese equipo de Cruz Azul, aparte de ser estrellas, casi todos, el de Cerro igual, jugábamos como amigos. Eso era el fuerte, el punto alto de esos 2 equipos. Siempre se jugó en conjunto, siempre se jugó cuidándole al amigo,
protegiéndole, o sea, ayudando siempre, solidarios siempre el equipo, los dos equipos que integré, gracias a Dios, fueron muy solidarios y fueron muy protagonistas los dos. Claro, en ambos casos, perdón Javi, en ambos casos creo que comparten para muchas personas en los libros el ser los dos mejores equipos en la historia, ¿no? Las dos mejores plantillas en la historia de cada club. Hablamos de 4 campeonatos en Cerro, hablamos de la mayoría de campeonatos de Cruz Azul en los 70, y además las grandes leyendas que se recuerdan, obviamente con sus excepciones más adelante de algunos jugadores, pues las grandes leyendas de ambas instituciones son de esa época justamente. ¿A qué cree que se deberá que, justo nos decía lo de 11 amigos, ¿no? Pero al tener a alguien como Martins, que a mí me parece un delantero infravalorado, me parece uno de los mejores delanteros de Sudamérica durante mucho tiempo, al menos hablando de selección, por ejemplo. Sergio Díaz jugó en México un ratito, estuvo en España. Robert Morales me parece muy buen jugador. Goncalves, Piris Damota, que ya lo tuvimos también alguna vez, lo pudimos entrevistar. Fariña. ¿Cree que la siguiente temporada, bueno, más bien la siguiente competencia en Sudamérica, en CONMEBOL, este equipo pueda estar un poquito más tranquilo, más ensamblado? Porque también muchos pues acaban de llegar básicamente. Sí, ojalá que se conjunte, cuando juega el equipo titular, y de repente empiezan a jugar colectivamente, es muy fuerte, colectivamente. Pero cuando empieza a aparecer las individualidades o las jugadas individuales, cada uno agarra para su santo, como se dice, entonces el equipo sufre mucho. El equipo sufre mucho porque el ADN de Cerro Porteño y de Cruz Azul, a mí me tocó los dos muy parejitos, por eso son dos equipos que todo lo guardo en el corazón, en el recuerdo, y todos los amigos de Cruz Azul, los ex compañeros, hasta ahora nos hablamos, nos chateamos, en fin, y los amigos de Cerro también, siempre nos juntamos, siempre charlamos, recordamos. Se hizo una amistad muy sólida, ¿verdad?, en los dos grupos. Pero digo yo que de repente, cuando empiezas a querer jugar individual, el equipo sufre mucho. Cerro sufre mucho, Cruz Azul sufre mucho cuando empiezan las individualidades. Son dos equipos de conjunto, que el punto más alto es el conjunto. Y el individuo, como es un juego de conjunto, el fútbol es un juego de conjunto practicado por individuos. Y el individuo tiene que estar siempre al servicio, la individualidad tiene que estar al servicio del grupo siempre. Porque de lo contrario, se sufre mucho. Entonces, en aquella época, todos los Bustos, los Nacho Flores, en fin, toda la gente que eran brillantes individualmente, siempre ponían al servicio del grupo esa calidad que tenían. Igual en Cerro, había muchos jugadores de muy buen nivel y siempre ponían al servicio del grupo también su enorme calidad. Entonces hacía un equipo fuerte y yo pienso que Cerro en este momento, a veces cuando aparecen conjuntos, es muy fuerte. Hay que reconocer, es muy fuerte. Pero ayer, en la Copa República, que se juega con todas las categorías, ayer jugó con un equipo de la intermedia, o la primera A, que le llaman en México. Ayer jugó con un equipo de la primera A que va salvándose del descenso. En esa categoría se está peleando el descenso. Le ganó a Cerro 1-0 y le eliminó de la Copa Paraguay. Ya no tiene Copa Paraguay. Cerro ya ayer se eliminó. Y Copa Libertadores y Copa Sudamericana, en fin, está en deuda. O sea, yo creo que puede Cerro hacer un poquito más, siempre y cuando tengan su grupo compacto. Ayer jugó varios jugadores que no venían activando y se vio que quería cada quien mostrarse, a lo mejor demostrar, y el equipo se vio no tan bien porque apareció la individualidad de cada uno y no estaba al servicio del conjunto, del grupo. Entonces sufrió y perdió son cosas que tenemos que tener en cuenta, estadísticas que de repente cuentan mucho las estadísticas. Sí. Será un poco el reflejo, ahora que escuchaba precisamente su respuesta, será un poco el reflejo también de lo que sucede a nivel selección con Paraguay, un poco lo que le pasa a lo mejor a Cerro, lo que le pasa a estos equipos que no terminan de competir como con las expectativas que tiene, porque yo creo que la selección paraguaya tiene mucha calidad,
Entonces, ¿cuál es el camino más bien que ahora debe seguir la selección de Paraguay para retomar, ¿no? Aquel momento de mundiales consecutivos, de muchas cosas, de incluso la medalla que consiguieron con usted en los Juegos Olímpicos. Y volvemos casi a lo mismo, el conjunto, el grupo, porque son buenos jugadores individualmente, pero eso no alcanza como para hacer un gran equipo. O sea, son individualmente muy buenos, pero cuando vienen acá quieren mostrar, o sea, quieren demostrar eso, y el equipo sufre mucho. Yo recuerdo el equipo histórico que nos llevó a 2 mundiales. Ese equipo estaba formado por Chilaver, que era el líder, Chiquiarse, Gamarra, Ayala, en fin, Cañiza, estaban José Cardoso, Santa Cruz y compañía, todos estaban al servicio del grupo. Era un grupo muy compacto, era un grupo muy grandes jugadores, pero siempre jugaban como amigos. Siempre acá, de local, era casi imposible ganarle a Paraguay, de local. Acá cuando jugaban, los centros de Chiquiarse eran medidos, todo bien ejecutado, y los rematadores coordinaban muy bien con el tirador, y entonces era un equipo muy peligroso. ¿Por qué? Porque se trabajaba con mucho sacrificio, con espíritu de lucha y con espíritu de grupo también. Entonces eso está sucediendo, pecamos de eso ahora, y a veces viene Venezuela y nos ganó, acá de local nos ganó Venezuela, nos ganó Colombia, cosas que muy difícil en años anteriores era eso, muy difícil que se pierda con esos equipos. Y de repente Brasil te hacía partido y no te ganaba, pero empataba. Argentina igual, pero a los demás acá de local ese equipo siempre tuvo, por eso nos fuimos a 2 mundiales seguidos con esa gente. Pero hoy está pasando lo que estamos hablando, que no hay conjunto, hay individualidades brillantes, individualidades, pero no están al servicio del grupo, y entonces sufre mucho. Y eso es, aparte de que está manejado siempre por técnicos que no saben el ADN del paraguayo, y viene y quiere jugar como está acostumbrado en su país. La mayoría es uruguayo, sino argentino, y le saca un poquito de el ADN del equipo paraguayo. El equipo paraguayo es un excelente equipo defendiendo, es excelente. El paraguayo de por sí se pinta solo para defender, y al ataque en pelota parada, en un juego aéreo, es tremendo también el equipo. Cuando tienes gente que le motivas y te va a atropellar y te van a llevar por delante, pero ese es el ADN, y muchas veces queremos sacar ese ADN para jugar por abajo, para jugar por afuera y llegar, y entonces ahí sufre mucho, ahí a veces se desconcierta un poquito, pero el ADN yo creo que se le puede agregar, pero sacarle el punto alto a un equipo es un pecado que no puede cometer ningún técnico. O sea, ellos quieren sacar el juego aéreo a Paraguay. El juego aéreo es respetadísimo en Sudamérica. Es muy respetado tanto Uruguay como Paraguay en el juego aéreo. Pero quitarle el juego aéreo para darle un poquito más de juego de conjunto, o juego de por abajo, yo ahí estás pecando un poquito, porque le sacas lo que ellos saben hacer, lo que el jugador sabe hacer, y entonces se sufre un poquito. Eso está pasando, yo creo que en la selección, que estamos sacando un poquito el ADN, el auténtico, y ya no se juega. El paraguayo es muy aguerrido, es espíritu de lucha, en eso se pinta solo, no hay necesidad ni que le motives, pero decirle que empiece a hacer otras cosas y dejar de hacer eso, como que le saca de no sé, de concentración, se desconcentran, empiezan a querer hacer cosas que no saben hacer, y por quedar bien, pues intentan, pero no saben. Pero eso está pasando con la selección paraguaya. No tenemos ese ADN bien claro, y entonces el jugador que viene de Europa haciendo figura en sus equipos, quieren aplicar cosas acá que a lo mejor no se puede. Claro, creo que nos sorprende tanto, mi querido Javi, porque justo en el fútbol mexicano, en nuestro país, hemos tenido a las grandes leyendas de
del fútbol paraguayo. Hasta la fecha tenemos grandes futbolistas que para nosotros evidentemente son de selección y que los vemos en los clubes y se nota pues demasiado el nivel. Aparte se acopla muy fácil, al menos para mí, el paraguayo al fútbol mexicano. Falta decir nombres, ¿no? Creo que a todos se nos viene alguien a la mente, el profesor Oscar Seguier, se nos viene Cardoso, el máximo goleador en el fútbol mexicano, una de las leyendas en el ataque, por ejemplo. Y si vemos en equipos actuales, bueno, tan solo de Cruz Azul que estamos hablando, podríamos decir una cantidad de futbolistas paraguayos así en una lista y que todos prácticamente han venido bien, unos con mayor nivel que otros, pero pues en su momento Ceballos, Riveros, Bonet, jugadores pues de jerarquía, ¿no? Y de selección nacional, que incluso de aquí fueron al extranjero, fueron a Europa. Y justo, profesor, pues hablando de este tema, hemos tenido la oportunidad de platicar con algunos periodistas y amigos de allá, y no sé qué tanto nos pueda comentar esto, igual si no meten problemas está bien si no nos contesta, pero de repente lo de los naturalizados, creo que en todos los países es un problema a veces con la afición, pero el que pareciera que de repente le imponen a un técnico al que llegue extranjero, en este caso pues han sido prácticamente todos extranjeros en los últimos años, pues eso como que le crea preguntas, ¿no? Al aficionado e incluso a los propios técnicos paraguayos y a los propios jugadores, que de repente tantos naturalizados y que además ya tuvieron sus oportunidades, sigan siendo considerados. No sé qué opina usted al respecto de esta parte. No, la verdad que tanto como el extranjero en un país donde vas, tiene que ser mejor que el nacional. De lo contrario, estás quitándole el pan o el trabajo a un nacional. O sea, si vas a nacionalizar, tiene que ser mucho mejor del que tienes ahí, ¿verdad? De lo contrario, si es igual o un poquito mejor, no creo que sea necesario. Pero suceden tantas cosas en el fútbol que anteriormente el fútbol era un deporte, ahora ya es un negocio, ¿verdad? Y se convirtió en eso, se convirtió en eso. Yo le nacionalizo, va a jugar por la selección, se evalúa un poquito más, o sea, se valora un poquito más, se tasa un poquito más alto sobre ese porcentaje, sobre ese saldo, o sea, diferencia, hacemos porcentaje, cuánto, y en fin, ahí empiezan las negociaciones que no se puede permitir en el fútbol, o sea, hace mucho daño al fútbol, hace mucho daño, a no ser que sea un gran futbolista y valió la pena esa nacionalización, ¿verdad? Nosotros acá sufrimos mucho, con Tata sufrimos bastante, con muchas nacionalizados. Empezó, creo que Ortigosa, un día viene de Lucas Barrio, luego vinieron varios, y Santana, y mirando bien, yo pienso que había jugadores de ese nivel acá también nacional. Había jugadores que si le da la continuidad y le da la confianza y todo eso, que podía rendir igual. Pero aparecieron esas nacionalizaciones que de repente desconcertó un poquito, pero nunca el periodismo de Paraguay, ni nadie, ni la afición, nada se metió tanto con esas cosas como yo he visto que se está metiendo en México. La gente opina mucho por el Fujimori creo que es, que fue nacionalizado, y no llena los requisitos también, no está llenando los requisitos que tiene un centro delantero nacional, ¿verdad? Entonces no hay mucha diferencia, creo yo. Por eso yo pienso que están criticando mucho, o sea, reclamando mucho esa nacionalización. Y justo tocó el nombre para mi siguiente pregunta, precisamente Gerardo Martino, lo tuvieron bastante tiempo por allá en Paraguay. Su opinión sobre Gerardo Martino como técnico, obviamente, ¿no? Como profesional del banquillo. Sí, es un excelente, muy buen técnico, ve muy bien el fútbol, un amigo también, pero la desventaja a lo mejor que tiene es que a lo mejor no está contando o no está asimilando bien el equipo lo que él quiere, pero yo te puedo asegurar que va a ser un buen mundial. Te puedo asegurar que va a ser un buen mundial. Está luchando, peleando, va a convencer.
acá le convenció a todos los jugadores y fue un equipo bastante sólido, con una presión alta interesante, cosa que Paraguay no lo sabíamos hacer. La presión alta, muy poco, nosotros más bien nos atrincheramos ahí atrás y ahí va a ser impasable. Ahí es dificilísimo sortear una defensa paraguaya que estaba bien parada. Pero le enseñó también, o sea, le mostró que la presión alta es importante también, es un poco desgastante, es un poco más exigente, pero si se sabe hacer y se hace en bloque, corres el riesgo de que si robas una pelota estás muy cerca del arco rival. Entonces puedes capitalizar enseguida. Pero ojalá que eso no he visto en México, y México se pinta solo para hacer ese esfuerzo también. El mexicano tácticamente le muestras el camino y te cumple al 100. Por eso la Volpe, Tuca y compañía están saliendo adelante todo el tiempo, somos los mejores, ¿verdad? Porque ellos muestran el camino, cómo ser tácticamente disciplinado también. Claro, que por eso también Reynoso en Cruz Azul fue campeón, ¿no? Porque era tácticamente disciplinado, por ejemplo. Y el ejemplo de lo que está diciendo el profesor, aunque a muchos no les gusta, los llevo al Mundial anterior, donde de hecho México le gana a Alemania justo por ese planteamiento táctico que tiene en la cancha con el profesor Osorio, y que además la presión alta es importante. De hecho, la medalla contra Brasil fue por presión alta, no me dejarás mentir, Javi. La victoria ante Alemania fue por presión alta, teniendo a Chicharito Lozano. O sea, México tiene los jugadores indicados, digamos, adelante, Tecatito, Lozano, hoy Santiago, y así nos podemos ir, jugadores habilidosos y rápidos, y que se desgastan poco, no se cansan tan rápido como para hacer ese trabajo, ¿no? De una presión alta. Ahora lo quiero llevar al pasado, sí, profesor, pero en general de su carrera. Quisiera que nos contara cuál fue el contrincante o el defensor más difícil que tuvo, al que de plano, ya sea en el equipo que usted me diga, que más le costó poder enfrentar. Era una muralla. No, la verdad que hay muchos grandes jugadores que tuve la suerte de enfrentar, de jugar contra ellos, y a nivel selección y a nivel clubes me tocó enfrentarle a muchos brasileños. Los brasileños en ese entonces estaban los Rivelinos, los Gerson, los Tostão, estaba Pelé, estaban varios jugadores que yo como contención tenía que tratar de contrarrestar, ¿verdad? Y siempre me tocó bailar con la más fea, siempre los números 10 del equipo rival eran siempre las figuras, y yo como contención teníamos que tener que lidiar con esa clase de gente, anularle primero, luego pasar a hacer lo tuyo también, tu trabajo. En fin, no era fácil, pero como te dije, en Argentina estaba Brindisi, Houseman, estaba Babington, Alonso, Beto Alonso, varios jugadores de primer nivel, que en Uruguay, Francesco, un poquito más antes que él, estaba Morena, en fin, unos cuantos jugadores de primer nivel que me tocó, y no sufrí tanto como sufrí con el peruano Chale, el peruano Chale, cuando jugamos una copa, la mini copa en Brasil, que se hizo una mini copa, la única vez que se hizo, porque después no se realizó más. Nos tocó Perú-Paraguay, un partido en Manaus, no en Campo Grande, fue un partidazo de los dos equipos, el ida y vuelta, Cubilla, Mifflin, Chale, la media cancha, Chupita y compañía, y nosotros teníamos un buen equipo también, y me tocó marcarle a Chale, y sí, me perdí, yo recuerdo, en el partido que más kilos perdí fue ese partido, 4 kilos. Perdí 4 kilos ese día. No le podía agarrar, me hizo sudar la gota. No, era imposible. Y yo pensé que fue ese partido nada más. Nos volvimos a enfrentar a nivel clubes igual. Era imposible pararle, imposible robarle una pelota, imposible interceptar, porque era tan rápido mentalmente que se me volvió el jugador más difícil de marcarle en toda Sudamérica. Ya nos dijo, por ejemplo, nombres de las grandes figuras de River, ¿no?
Sí, ¿no? Y de Brasil, o sea, nos Sí, digo, de Brasil, Pelé, Francescoli, Pelé, Alfonso. Sí, no. Por ejemplo, me iría a lo global y específicamente en el fútbol mexicano. ¿Cuál fue el rival más duro que le tocó enfrentar como equipo en el fútbol mexicano? No, como equipo, sí, había muchos, porque cada quien manejaba su sistema, ¿verdad? Yo considero que el mejor sistema mal aplicado siempre va a perder con el peor sistema bien aplicado, bien utilizado. Un ejemplo, el famoso Curtidores de Carvajal, ¿te acuerdan? Mira. El Curtidores de Carvajal, uno no sabía, no podía descifrarle qué jugaba. Era pelotazo hacia arriba, de repente se agrupaban todos, salían, pero te hacía un gol y no le podías meter más. Ellos manejaban ese sistema aparentemente feo porque era pelotazos largos y a correr y todo el mundo a pelear y uno no sabía en qué momento salía el pelotazo y uno no sabía en qué momento va a correr también el delantero y ellos tenían tan mecanizado que al hacer contacto el defensa con la pelota, 2, 3 ya estaban corriendo y de repente se sorprendían. Era un sistema que horrible, aparentemente horrible, pero era muy efectivo. Ellos hacían muy efectivo, ellos hacían muy buen sistema. Y te hacían un gol y ya no lo hacían. Dificilísimo para empatarle. Y a veces les empataba, a veces perdía feo también, porque no hacían el gol y ellos también sufrían mucho. Pero cuando le haces el primer gol, ahí termina el partido para ellos también, porque ya empiezan a salir, ya empiezan a regalar espacios y quieren salir a empatar y de repente terminan siendo goleados, ¿verdad? Pero te digo que el peor sistema, bien utilizado, bien concientizado con el plantel, cuerpo técnico y todo, y es bien claro, ya lo manejan bien, le va a ganar siempre al mejor sistema mal aplicado. Entonces así es el fútbol. Yo pienso que cada quien tiene que tratar de sacar el provecho de sus cualidades, de su capacidad. El técnico tiene que ser ese, de sacar provecho al máximo de su calidad de cada uno y que el equipo sea efectivo totalmente, ¿verdad? Profe, ya para ir cerrando esta entrevista y agradecerle este tiempo que ha tenido con nosotros, su sentir hace poco el título de Cruz Azul, ese que rompió esa maldición de tantos años de Cruz Azul, ¿cómo lo sintió allá a la distancia en aquel momento que Cruz Azul se corona, que llega a esta novena para el cuadro celeste? Y muy contento por la afición que muy sufrida, estaba esperando ese tiempo. Es muy noble, la afición cruzazulina es muy noble. Y muy contento por él, por Juan, que de repente vino y él como jugador, después de mucho tiempo, fue campeón también con Cruz Azul, pero como jugador en el 97. Y después ahora como técnico también es campeón. Por muchas cosas me llenó, le saludé a Juan, estuvimos hablando un poquito, ahora está con Perú. Sí. Pero en fin, es muy contento por toda esa gente que estaba esperando, por la directiva, que de repente hubo muchos problemas ahí, pero por la directiva, por una tranquilidad que te da el título, una tranquilidad institucional que se calman mucho las cosas y se empieza a planear otra vez para renovar ese título. En fin, yo creo que en gran parte se tranquilizó. Yo me puse muy contento a la distancia, muy contento, y le hablé a Pablo Aguilar, a Juan Escobar, que él fue mi central en el Panamericano de Canadá. Es un gran central, eso sí les adelanto que es un gran central, y su punto alto es ese, el puesto. El punto alto de Juan es la central. Pero ahora he visto que está jugando el lateral, pero muy bueno, es muy bueno. Yo le recomendé a Palencia cuando estaba en Pumas, yo creo que le comenté le dije, mira, tengo un central, yo lo tenía acá en Luque, en el Deportivo Luqueño. Tengo un central que es muy bueno, 22 años, y está accesible el precio, y es un buen central, tiene buen futuro. Y me dice, siempre hablamos entre nosotros como es compañero y todo eso, haciendo un poquito de la comparación. Y Juan Reynoso llegó a México, llegó con 26, 17 años, creo que.
empezó a jugar allá. Y le dije, ¿como quién es más o menos? Me dice. Y como es Juan Reynoso con 22 años, le. Es Juan Reynoso con 22 años, le. Sale jugando, sabe con la pelota. Y esa fue la recomendación que le di. Pero Palencia después dejó Puma, creo que, y no sé cómo Cruz Azul vino enseguida, no miró 2 veces, vino a contratar, a llevarla a Juan. Y le salió bien, afortunadamente le salió bien, sí, porque juega de lateral, es multifuncional. En defensa te juega hasta el lateral izquierdo, te juega sin problema, cumplidor, pero en algunos puestos sobresale mucho. De central yo le vi jugar y le puse de central a veces con línea de 3, él tranquilamente se juega atrás y sin ningún problema te cubre toda esa zona. Entonces, son recomendaciones a veces que uno acierta en mandarle un poquito. Claro, tan le salió a mi querido Javi a Cruz Azul que fue el máximo goleador del torneo pasado. Además que Así tiene es. gol, además de ser un muy buen defensor, polivalente, varias posiciones te cubre, tiene gol, además. Tiene gol, sí, eso es muy intuitivo en ese aspecto, llega muy bien. Así es. Pues le agradecemos. ¿Algo más, Luis? No, solamente que igual y cuando este torneo Cruz Azul se corone campeón, de una vez te lo adelanto, mi querido Javi, pues podemos volver a contactar al profesor y de la mano de Angelito Romero, de Escobar y compañía, de Ramiro Funes Mori, hermano de Rogelio, que también ya seguramente lo comentarán nuestros compañeros en el siguiente programa, pues ya fue presentado como nuevo refuerzo de la máquina cementera, ¿no? Como nuevo central. Así que seguramente Escobar va a poder ser lateral. Así es. Pues le agradecemos, profe. Ya vemos que se empieza a oscurecer por allá Sí. ¿Se encuentra por allá en Asunción o dónde se encuentra, profe? En Asunción estamos aquí en Asunción. Sí, mire, se empieza a oscurecer, entonces le agradecemos mucho la atención, así que le agradecemos y estaremos en contacto también viendo cómo le va a Cruz Azul este torneo y viendo lo que se viene en el fútbol. Muchas gracias, profe. Gracias a ustedes, mucho gusto de conocerlos y les deseo todo lo mejor. Muchas bendiciones, mucho éxito y oportunamente vamos a estar en contacto siempre, a las órdenes acá. Muchas gracias, profesor. Y recuerden, amigos de En Conexión, suscríbanse y déjenos sus comentarios debajo de este video. Así que vámonos y pásenla muy bien. Gracias.